Shalom, bendiciones. Espero que todos estén grandemente bendecidos por el Padre en esta tarde, noche ya en algunos lugares. Reciban un caluroso abrazo desde Salta la Linda, en Argentina, en esta hermosa nación que nos ha recibido y que el Padre ha tenido en su inmensa voluntad y bondad traernos a servirle en este lugar y desde este lugar. Es un gozo encontrarnos con ustedes nuevamente hoy, después de haber tenido un hermoso ayuno. Un ayuno con una palabra poderosa, un ayuno con una palabra que nos alienta a seguir adelante, a esforzarnos, a ser valientes, a hacer las obras que el Padre nos está llamando a hacer, a vivir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, a estar permanentemente alimentados con esa agua limpia que es su palabra, con esa agua que nos limpia, que es la palabra que está escrita conforme a la voluntad del Padre. Espero que estén todos en casita hoy, ya cómodos, los que están en las congregaciones, unidos en el fervor, en la unidad con el Rúa, que todos estemos atentos a la palabra y especialmente a que cuando la recibamos, cuando entre por este oído, no salga por este, sino que entre la palabra, que la podamos retener, que la entendamos para ponerla por obra. Amén, porque vamos a hablar de grandes bendiciones que están prometidas para usted y para mí. Bendiciones que no son dadas por un hombre, bendiciones que fueron prometidas por el alto y sublime creador del universo, creador de los cielos y la tierra, el creador suyo y mi creador. Así que esa palabra, esas bendiciones, esa promesa no fallarán. Si no viene es porque la falla está aquí adentro, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Amén. Entonces, diciendo eso, vamos a entrar. Y vamos a entrar pensando en aquellas bendiciones que siempre hemos escuchado al Padre. Hay muchas bendiciones que están prometidas en la Escritura, pero todas ellas, recordemos, todas ellas son condicionales. Condicionales quiere decir que bajo una condición que es la obediencia, la recibiremos. Si obedecemos, seremos bendecidos. Si no obedecemos, no esperemos bendiciones, porque Yahweh bendice a aquel que es obediente, aquel que es justo, aquel que es fiel a su palabra y a sus mandamientos. Amén. En esta temporada, digámoslo así, en este nuevo tiempo en que hemos vuelto a empezar el estudio de la Torá, estoy seguro que todos ustedes, junto conmigo, se han deleitado en la palabra. Y yo no dejo de pensar, y cada vez que viene una parashat, aunque cada año entramos al estudio de una de ellas, digámoslo así, en repetición, siempre tenemos una nueva enseñanza. Siempre el Padre nos ha dicho cosas nuevas. Y una de las cosas en las que yo he entendido que el Padre nos quiere renovar es justamente en los ejemplos que Él nos deja en su Torah, en la Escritura. Y tengo que recordar aquel famoso Pesuk, aquel famoso verso que está escrito en Romanos 15:4. Todo aquello que fue escrito para nuestra enseñanza está escrito. Es para nosotros, ¿verdad? Entonces, así que teniendo en mente eso que nos está diciendo el Padre, prestemos atención y vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nos ha venido diciendo el Padre? Porque si hoy nos recuerda que las cosas que se escribieron antes, como ha sido esta última parashat, o no la última, quiero reunir 2 o 3 parashat que venimos estudiando. Y para no ir muy lejos, la voy a resumir de la siguiente manera. Hemos estado estudiando la vida de nuestro padre Abraham, desde su llamamiento incluso hasta su muerte, porque acabamos de estudiar esta semana el tiempo en el que murió Abraham, el tiempo en el que incluso murió su esposa. Y toda esa enseñanza es, como lo dice Romanos 15:4, repito, Rumit 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la vida eterna. Y esa esperanza permanece hasta hoy. Yo no quiero perder esa esperanza. Yo sigo abrazando esa esperanza. Y como lo dice la palabra esperanza, es esperar algo. Algo que por la bondad de Yahweh, por su fidelidad, estamos seguros que de nosotros ser fieles, Él también la cumplirá. La esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, les estaba contando que hay cosas que no puedo dejar y que ustedes y yo no podemos dejar pasar ni olvidar al estudiar la vida de nuestro padre Abraham. Y lo primero que yo recordé y lo que me vino al corazón fueron las palabras de Yeshua. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para contarles algo que el Padre nos ha estado mostrando, que en este privilegio que me ha dado a mí de estar al lado de su siervo, en este trabajo que él ha hecho de la traducción de las escrituras, de la preparación ahora, de la revisión y de la puesta a punto para poder imprimirla y que ustedes la tengan allá. En ese privilegio también muchas cosas nos ha enseñado. Y son tiempos maravillosos porque han sido tiempos de revelación, han sido tiempos de bendición. Y lo digo porque nos hemos dado cuenta que cada cosa que está escrita en el Nuevo Testamento, como lo conocieron ustedes y como lo conocí yo, en la Brit Hadashah, cada cosa fue escrita en el Tanaj, absolutamente todo. Cada palabra de Yeshua está escrita y está prometida o está enseñada en el Tanaj. Cada enseñanza de los Eliahim, del Eliashaul, del Eliakeifa, de todos ellos ha sido extraída porque ellos la conocieron y la aprendieron en el Tanaj. Así que mis amados hermanos, la Brit Hadashah, o lo que conocimos como el Nuevo Testamento, no es otra cosa que la confirmación de lo que estaba escrito antes. Así que lo lamento los que han enseñado que el Nuevo Testamento es ahora y que ya no tenemos que ver con el Antiguo Testamento, que en ningún lado, en ningún lugar de las Escrituras aparecen ninguno de esos dos nombres, son vigentes. Hasta hoy siguen siendo válidos. Y repito, lo que hicieron Yeshua y sus Talmidim fue confirmar y sobre todo recordar todo lo que estaba escrito antes. Así que vamos a entrar en esa palabra, vamos a entrar en las palabras de Yeshua. Y voy a tratar de no confundirlos mucho, si es del caso, con el hebreo. Aún leyendo en la Reina Valera, como está escrito allá, vamos a entender todas estas grandes verdades. A pesar de que hay cambios, a pesar de tantos errores, porque sí que hemos encontrado errores, a pesar de que nos han dicho de que aunque fue escrita en griego, los griegos también metieron la mano y los griegos cambiaron la palabra. Los griegos se encargaron de confundir aún más a las personas. Entonces, dicho todo esto, cerrando ese pequeño paréntesis, vamos a las palabras de Yeshua, nuestro Mashiach. Quiero invitarlos para que me acompañen en la lectura de Juan, Perec 8, y vamos a leer del 31 al 39. Repito, Yahuanán, Juan 8, y vamos a empezar nuestra lectura en el 31. Dijo entonces Yeshua a los Yaudín que habían creído en él. Atención, lo primero que quiero llamar su atención es eso. ¿A quién le está hablando Yeshua? Dijo entonces Yeshua a los Yaudín que habían creído en él, a su pueblo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidim, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo sé que ustedes y yo conocemos hace rato estos pesuquín que vamos a leer. Sigamos. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que todo aquel que erra el blanco,
esclavo es del pecado, esclavo es del errar el blanco. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Atención a eso. Lo voy a repetir. El 35. El esclavo no queda en casa para siempre. Recuerde que llega el tiempo en que al esclavo había que darle la libertad. Mas el hijo sí queda para siempre en la casa. Y ustedes y yo somos hijos. Ustedes y yo, la gran mayoría, por no decir todos, nacimos de una estirpe yaudí. Tenemos nuestra ascendencia en el pueblo yaudí, en el pueblo judío. Y si no es así, como estamos reunidos y nos reunimos en el nombre de este que dio estas palabras, en el nombre de Yeshua, y le recibimos como nuestro único y suficiente libertador, Él nos da el privilegio de entrar en ese pueblo. Así que también somos contados como esos talmidim de Yeshua. Sigo leyendo en el 32. Perdón. En el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Hijo permanece para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí continúa la narración de aquella, digámoslo así, reunión que él tuvo con ellos. Pero vamos a detenernos ahí en esa declaración. Tanto lo que dijeron los Yaudín como lo que dijo Yeshua. Nuestro padre es Abraham, le dijeron ellos, muy seguros, y él ya les había recordado, sí, yo sé que son hijos de Abraham, pero dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y hace un momento cuando empezamos, les dije, me llama la atención y recordé estas palabras estudiando estas 2 o 3 últimas parashat. Bueno, yo no sé qué pensaron ellos después de que Yeshua les dijo eso. No sé hacia dónde quisieron ir ellos, si esa palabra pasó desapercibida, si esa palabra pasó de largo o si esa palabra se quedó en sus corazones y ellos quisieron ir a buscar el significado, la razón y lo que Yeshua les quería decir en ese momento. Lo cierto del caso es que yo dije, bueno, yo no estoy incluido, yo me tengo que incluir, porque yo soy hijo de Abraham. Mi ascendencia es Yehudim, por la historia que hemos escuchado, por la certificación que dio el gobierno español en el año 2022, que nuestros apellidos nos dicen cuál es el origen de nuestras familias y de dónde vienen. Entonces yo tengo mis 2 apellidos de origen Yehudim. Y sé que muchos de ustedes, la mayoría, repito, por no decir que todos. Entonces yo soy hijo de Abraham. Así que yo tengo que ir a revisar cuál es el origen de Abraham, cuáles son sus obras, a ver si yo sí estoy incluido en ellas. Porque Yahweh le estaba hablando a quién, recuerdan cuando empezamos, y le dijo a los Yaudín que habían creído en él. Entonces yo tengo que revisar si yo quiero recibir las bendiciones que están prometidas para Abraham y para su descendencia, pues yo tengo que revisar cuáles son las obras de mi padre para que de acuerdo con lo que dijo mi Mashiach, yo pueda saber si las obras de Abraham yo las estoy haciendo o no las estoy haciendo. Yo sé que a todos nos gusta recibir bendiciones, es más, escuchar, leer y creer en esas promesas que están dadas para nosotros en la Escritura y de las que, por supuesto,
sé que en ellas confiamos, pero de todas maneras tenemos que estar seguros de que sí estemos caminando en pos de recibir esas bendiciones, mis amados. Lo primero que yo quiero invitarle a hacer es que volvamos al estudio de la Parashá. No es un estudio muy largo, sino que son las palabras que están allí. Y voy a leer, lo voy a invitar a leer cómo está la Reina Valera. Aunque voy a hacer la aclaración cuándo fue cambiado esto o cómo, no cuándo, sino cómo, sobre todo qué cambio se hizo. Y nuevamente les invito para que me sigan en la lectura en Bereshit 12. Bereshit 12, 1. Sé que lo estudiamos, ya lo leímos, pero vamos a hacerlo nuevamente con atención, con paciencia, con lo que el Padre nos permite hacer en este pequeño rato que vamos a estar juntos. Vamos a leer nuevamente entonces Bereshit 12.1, Génesis 12.1 y siguientes. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y pondré tu nombre y serás bendición. 3. Vamos a aceptar, vamos a dar por hecho de que creemos en lo que está escrito en la Reina Valera. Miren cómo dice la Reina Valera. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recordemos que no dice así el original, del hebreo al español dice, y te bendecirán a ti todas las naciones de la tierra. Nosotros bendecimos a nuestro padre Abraham, pero repito, vamos a dar por sentado que creemos que está escrito conforme a lo que dice la Reina Valera. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque estamos hablando de bendiciones. Las bendiciones vienen, repito, por nuestra obediencia. Basta echarle un vistazo a Devarim 28, donde están todas las bendiciones para aquellos que creen, que dice todas estas bendiciones, y nos dice la palabra cuáles son. Todas estas bendiciones vendrán y os alcanzarán. No tenemos que ir a buscarlas, ni siquiera tenemos que ir al encuentro de ellas. Ellas nos alcanzarán, dice la Escritura. Pero si obedecemos, si ponemos por obra todo lo que el Padre nos ha dicho, todo lo que Él dejó escrito, todo lo que Él dejó como mandamientos escritos en su Torah. Pero vamos a dar por sentado que recibimos, que queremos esas bendiciones. Entonces, si queremos esas bendiciones y somos hijos de Abraham, vamos a ver cuáles fueron esas obras que hizo Abraham desde el principio. Vamos a tratar de recordarlas una a una y revisar nuestra vida para tener esa certeza de que sí lo estamos haciendo bien. Y si no, es necesario que nos volvamos a esa enseñanza, que nos volvamos a ese origen, a esa promesa, para que podamos ser alcanzados por esas bendiciones. Entonces es necesario volvernos un poquito más atrás. No hay problema, estamos ahí cerca. Recuerden que les hablé que tal vez vamos a estar moviéndonos entre 2 o 3 últimas parashá que estudiamos. Bendito el Padre que nos dio estas palabras. Entonces, volvámonos un poco atrás hasta Bereshit 11 y vamos a leer 27 y 28. Génesis 11 y vamos a leer 27 y 28. Dice la Escritura, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, dice la Reina Valera, en Ur de los Caldeos, significa Ur de los Kasdim, en hebreo es Ur de los Kasdim. Primero, si está tomando nota, vaya apuntando lo que vamos a leer en la Escritura. Recuerde, estamos revisando cuáles son las obras de nuestro padre Abraham.
Primero, ¿cuál es el origen de Abraham? ¿De dónde sacó Yahweh a Abraham? Dice la escritura que lo llamó de la tierra de su nacimiento, de Ur de los Kasdim. Y Kasdim significa caldeo, es decir, ese es un gentilicio de la tierra de los caldeos, pero también significa astrólogo, brujo y hechicero. ¿Me están siguiendo de dónde sacó Yahweh a Abraham? Fue el primero que yo recordé de dónde me sacó mi padre. Si a él lo sacó de la tierra de los brujos, de los hechiceros, de toda obra de esta índole, tuvo bondad, lo llamó, lo levantó. Hasta ahora estamos hablando de Abraham, padre grande, para bendecirlo y ponerlo por padre de multitudes, padre de, esto es padre grande. Abraham significa padre de naciones. Y lo sacó de allá. ¿De dónde te sacó a ti, Yahweh? ¿De dónde me sacó a mí? Si a él lo sacó de la tierra de los hechiceros y de los brujos, seguramente que a nosotros también nos sacó de una tierrita fea, de una tierra feita. Bien, yo sé, seguramente a ti no. Hay muchos que han tenido el privilegio, la bendición de haber nacido en un hogar creyente. Muchos en un hogar que conocía la Torá desde su niñez, y tú conociste la Torá desde tu niñez, pero hubo otros que a lo mejor, aunque creyentes, vienen del cristianismo, y otros que, como en mi caso, no creíamos nada ni sabíamos nada, porque yo vengo del catolicismo, no sabíamos nada. Entonces, de allá de esa tierra, de brujería, de hechicería, de maldad, de todo tipo de errar, nos sacó Yahweh. Abraham tuvo bondad y de allá lo sacó. Entonces no podemos perder de vista ni olvidarnos de dónde nos sacó nuestro Padre. De dónde sacó Yahweh tu familia, de dónde me sacó a mí y a mi familia, para que no nos olvidemos de su grande bondad, porque es la primera bendición que Él nos está dando. No te olvides de dónde te sacó. Eso nomás tiene que ser un motivo de gran gozo, de gran alegría y de gran gratitud nuestra por la bondad de nuestro Padre, que en su momento nos trajo, nos rescató en su gran gesed, en su gran bondad, nos sacó de esa tierra, nos presentó a Yeshua, nos llevó a Él, puso en nuestro corazón el deseo de recibirlo y de conocer tu Torah y venir a obedecerla, venir para obedecerla. En su bondad, repito, la palabra bondad que está allá, gesed, significa de aquel que es grande, aquel que siendo grande, el dueño del universo, el creador del cielo, la tierra, los mares, las aguas y todo lo que en ellos hay, se inclinó para sacarte a ti y a mí de Ur de los Kasdim, seguramente. Nos sacó de una tierra a la que no pertenecíamos, pero estábamos allá, en el lodo, estábamos perdidos y en su bondad nos sacó. Entonces, no te olvides de dónde te sacó Yahweh. Yo no me puedo olvidar de dónde me sacó Yahweh. Segunda bendición, segunda obra de Abraham, porque tú y yo tenemos que hacer las obras de nuestro padre Abraham. La obediencia al mandamiento, la obediencia a un llamado. Lo acabamos de leer en Bereshit 12, 1 y 2. ¿Sí? Nos dice de dónde viene Abraham y miren, repitamos lo que le dijo. Vale la pena que lo hagamos porque vamos a ver la segunda obra de nuestro padre Abraham. Vuelvo a leerlo. Y Yahweh dijo a Abraham, 12:1, repito, vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y te haré una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Ahora sí estoy leyendo desde el hebreo, mis hermanos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y te bendecirán todas las familias de la tierra. Quisiera
ampliar este tema y quisiera que nos quedáramos ahí, pero por razones de tiempo solo vamos a decir y recordar qué quiso decir el Padre cuando dice, y te bendecirán todas las familias de la tierra. Pues es muy sencillo. La primera es que tenemos el privilegio de ser descendientes de Abraham. Por eso bendecimos a nuestro padre Abraham. Lo bendecimos por estas cosas que estamos estudiando y que hoy el Padre nos las quiere recordar porque ya están reveladas en la Escritura. Primera y gran bendición. Entonces, nosotros bendecimos, nosotros como naciones lo bendeciremos a Él. Todos los descendientes lo bendeciremos a Él, porque de Él fuimos sacados, repito. Amén. Sigo leyendo. Disculpen, hubo una pequeña falla técnica aquí, perdón por la pequeña interrupción. Continuemos en la lectura que estábamos haciendo. Berechit 12:4. Y dice, y caminó Abraham como Yahweh le habló, y caminó Lot con él. Esto es muy importante. Dice, y caminó Abraham como Yahweh le habló, y caminó Lot con él. Yo no veo en ninguna parte que Abraham haya preguntado, ¿para dónde voy? Aunque dice que salió con su sobrino Lot, que sabemos que era el hijo de su hermano, no preguntó con quién me voy, a quién vas a mandar a que me acompañe, si ese lugar lo conozco, si no lo conozco, si es una tierra peligrosa, si es una tierra caliente, si es tierra fría. No está escrito, no hay ningún registro de que Abraham hubiera hecho algún tipo de reparo. La escritura es muy clara, y caminó Abraham como Yahweh le habló. La pregunta es, si nosotros hemos hecho lo mismo, cada que Yahweh nos hace un llamado, cada que Yahweh nos envía a algún lugar, cada que nos envía a hacer una obra, cada que nos habla para que corrijamos o cambiemos, si lo hemos hecho como lo hizo Abraham, y caminó Abraham, y recordemos una cosa importante, que caminar pues es una obra, es, digámoslo así, es la acción de desplazarnos con nuestros pies, sí, pero también tiene un significado. Ese caminar es andar por la senda recta, es caminar, es vivir en justicia, en toda palabra que Yahweh nos ha dado y nos ha enviado. Amén. Muy claro. Entonces, caminó Abraham, quiere decir que él hizo todo lo que el Padre le dijo. Y una cosa bien importante que quería hacer notar también aquí en este Pesú 4, en este verso 4, dice, y Abraham era hijo de 75 años cuando salió de Harán. Hijo de 75 años. Él no está llamando a un jovencito. Él no está llamando a aquel que apenas está saliendo de la falda, decimos nosotros, de sus padres, de su madre. Él nos llamó a aquel que apenas está saliendo de sus estudios primarios o secundarios o aún de la
facultad de una universidad. No, él está llamando a un hombre de 75 años. Así que ninguno de nosotros, hasta ahora, bien, yo creo que yo soy uno de los mayores de la congregación. Tal vez hayan algunos un poquito mayores que yo, pero la mayoría de nosotros estamos por debajo de la edad que tenía Abraham cuando el Padre lo llamó. Y repito, no veo en la escritura que él haya dicho, soy muy viejo, estoy cansado, tengo esta dificultad, es que mis hijos, es que mi casa. No, caminó Abraham como Yahweh le habló, siendo un hombre de 75 años, un hombre mayor, un hombre maduro, un hombre que tenía claras todas sus expectativas, porque no dice otra cosa la escritura. Entonces, segunda cosa, creo que es la segunda, no sé si es la tercera. Uno, el llamado, ¿de dónde te sacó? Dos, escuchar ese llamado. Y tres, caminar como Yahweh nos ha hablado, caminar como Yahweh le habló a Abraham o a cualquiera de nosotros. Llevamos 3 obras. Hay algunas de ellas que uno podría decir, Padre mío, o esa primera o la segunda o la tercera, esa cuesta arriba para mí. Pero si, repito, si tú y yo somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos. Porque fue el Mashiach el que lo dijo. Hablando de libertarnos, hablando de libertar a su pueblo. Amén. Así que aferrémonos a estas cosas. Sigo leyendo. Y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot su hermano y a todas sus posesiones, las cuales acumularon, y las vidas que trabajaban en Harán, y salieron para ir hacia la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Se fue, caminó conforme ley, y pasó Abraham por la tierra hasta el lugar de Shequem, hasta la encina de Moré, y entonces los kenaníes estaban en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un Mizbeach a Yahweh, quien le apareció. Y se apartó de allí al monte, al oriente de Beitel, y extendió una tienda al occidente, y de Ai al oriente, y edificó un Mizbeach a Yahweh, y proclamó al nombre de Yahweh. Llega al lugar que le había dicho, y lo que yo veo con esta acción de Abraham, edificó allí un Mizbeach para Yahweh y proclamó el nombre de Yahweh. Para mí hay 2 cosas que encierra la escritura. 1, exaltación a Yahweh, porque para eso se edifica un Mizbeach, para presentarle allí nuestras ofrendas, nuestro presente, seguramente un sacrificio. No se edifica un Mizbeach para nada, sino con un propósito, gratitud, exaltación al nombre de Yahweh, porque lo que hace a continuación es proclamar el nombre. Si yo llego a un lugar y proclamo el nombre de Yahweh, es porque estoy tomando posesión de ese lugar en el nombre de Yahweh. Y ustedes y yo estamos llamados a tomar posesión de los lugares a donde llegamos, no para nosotros, no por nosotros, sino en el nombre de Yahweh, para el honor, honra y esplendor de Yahweh, nuestro Elohim. Eso fue lo que hizo Abraham. Así que no se nos olvide que donde quiera que vayamos, la obra que hagamos ha de ser para honra y esplendor de Yahweh, ha de ser para glorificar, para exaltar, para poner en alto su nombre y dar nuestra gratitud, toda nuestra alabanza a nuestro Padre, que es Yahweh, el Elohim de toda la tierra, de los cielos, de todo cuanto existe. Solo para Él, para su nombre, para su esplendor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como hijos de Abraham, repito. Continuemos, ya no recuerdo, creo que perdí la cuenta, tal vez vamos en el 4, para el 5. Las obras de Abraham. Las obras de Abraham. Y vamos a leer, vamos a ir a Bereshit 14.
Ya todos recordamos la historia, por eso quise traer este tema, la tenemos fresquita, la hemos leído, eso espero que todos la hayamos leído. Sabemos que él tuvo que separarse de su sobrino Lot. Llegó el momento, dice, en que los pastores contendían porque tenían muchísimo ganado, o sea, ya estaban ricos y no podían convivir y se separaron. Bien, se separaron en Chalón, no dice que hubo guerra entre ellos, no dice que se pelearon por las posesiones, no. Si tú te quieres ir al oriente, yo miré al occidente. Si tú al occidente, yo miré al oriente. Pero se separaron. ¿Pero qué pasó? Berechí 14:17, Génesis 14:17. Dice, y salió el rey de Sedom al encuentro después de que volvió de herir a Kedar-Laomer y a los reyes que con él estaban al valle de Shabé, que es el valle del rey. 18. Y Melquisedec, rey de Chalén y Cohen del Elohim Elión, del Elohim Altísimo, sacó hogaza y vino y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Elohim Elión, dueño de Chamaín y la tierra. Y bendijo a Elohim Elión, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio el maaser de todo, y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Qué dijimos? Quinto punto. Después de que pasaron estas cosas, que ya las recordamos, repito, se separa de su sobrino, tiene que ir en auxilio de él, tiene que ir a rescatarlo porque los reyes de aquella tierra lo habían tomado cautivo, habían tomado sus posesiones, sus mujeres, sus niños. Tiene que ir Abraham a rescatarlo. Viene, se presenta delante de Melquisedec, dice rey de Chalem y Cohen del Elohim Elión. ¿Por qué se presentó Abraham allí? Bien, dice la escritura que el Cohen lo bendijo, fue delante de él, pero a presentar el maaser de todo. Lo primero que hace Abraham al regresar victorioso de conquistar nuevamente para ellos a su sobrino y a las posesiones y todo lo que era de ellos, va en gratitud a presentarse delante de Yahweh, que era el representante Melquisedec en la tierra para él. Así que entrega el maaser de todo. ¿Qué es todo? Pues el botín de guerra, todas las riquezas y todo lo que obtuvo para él después de aquella victoria. ¿Hacemos igual nosotros? Una cosa que yo quiero preguntarte y preguntarme yo mismo, que nos preguntemos, ¿quién le dijo a Abraham que se presentara delante del Cohen a llevar el maaser? Yo no veo que el pastor de Abraham tuviera que estar allí detrás de él recordándole, Abraham, recuerda traer el maaser. Abraham, ¿trajiste tu maaser? Abraham, ¿tienes algo que presentar? Abraham, no puedes venir delante de Yahweh con la mano vacía. Yo no veo. Abraham fue y se presentó y llevó el maaser. No hay aquí ningún pastor que lo estuviera acosando, digámoslo así. No tenía, no necesitaba ese pastor que le recordara que el maaser le pertenece a Yahweh y que hay que devolverlo. Aún en medio de toda su riqueza, porque él era rico, dice la escritura. Pero fue después de obtener una victoria y entrega su maaser de corazón, de su voluntad. Tú haces lo mismo que hace tu padre Abraham. ¿Hacemos nosotros las obras de nuestro padre Abraham? No me respondas ahora, pero piénsalo y dile a Yahweh que tú vas a presentar desde hoy en adelante tu maaser sin falta y que te perdone y que me perdone y que nos perdone las veces que no lo hemos presentado. Pero esto tiene que estar en el corazón nuestro, como estuvo en el corazón de Abraham. Si tenemos la sangre de Abraham, si es nuestro padre, nosotros hacemos las obras de nuestro padre Abraham. Amén.
Amén. Siguiente, creo que ya vamos para la sexta tal vez. Y es una petición confirmada, una petición concedida. Y lo vamos a leer. Bereshit 15. Perdónenme. Bereshit 15, 15 y 16. Después de que Yahweh trae a Abraham, lo bendice y trae todas estas cosas, le dice en el 15:13, vamos a volverlo un poquito al 13, dice la escritura en Génesis 15:13, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí y será afligida por 400 años. Mas también la nación a que servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 15. Y tú vendrás a tus padres en Chalón y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorí aún no ha llegado a su colmo. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Recordemos que allí él había hecho un pacto con Yahweh. Partieron unos animales que era como se hacían los pactos en la antigüedad, ya no lo enseñó el Padre a través del siervo, cómo se hacían esos pactos. Uno de ellos era partiendo los animales, los que se podían partir y los que no, y se pasaba por medio de ellos. Entonces aquí se está cumpliendo. Esa petición, o mejor, esa promesa fue concedida a Abraham, porque hasta hoy en aquella tierra hay descendencia de Abraham, y nosotros, si somos escogidos, si somos fieles, si caminamos conforme a su voluntad, si hacemos las obras de nuestro padre Abraham, heredaremos esa tierra. Repito, heredaremos esa tierra porque está prometida y hasta hoy se está cumpliendo, porque allá está el pueblo con dificultades, con luchas, con guerras, pero ellos están habitando en la tierra que prometió Yahweh darles. En su tiempo se le devolvió a la nación de Israel parte de ese territorio, pero en nuestro tiempo, que creería yo que está muy cercano, será devuelta para todos nosotros y moraremos allí y estaremos en ese lugar para siempre, porque estaremos para siempre con Él. Ahora, estábamos leyendo las obras que viene mostrando la Escritura que hizo nuestro padre Abraham y que son hoy una invitación para nosotros, para que conforme a la manera como caminó Abraham, tú y yo caminemos y podamos ser herederos de esas mismas bendiciones. Para eso, Él dejó un mandamiento que es necesario que tú y yo obedezcamos. Y voy a invitarlos a que me acompañen a Bereshit 17:1. Génesis 17:1. Porque para ti y para mí es hoy este mandamiento, sigue vigente. Y vamos a leerlo y a preguntarnos, ¿qué hay en nuestro corazón? Bereshit 17:1. Génesis 17:1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Repito el mandamiento, anda delante de mí y sé perfecto. Lo primero que vamos a recordar es que la palabra que está allá es tamim, perfecto. Y todos nosotros ya sabemos qué significa ser perfecto en la Escritura. Pero recordémoslo. ¿Quién es aquel perfecto? Aún, digámoslo así, que muchos no lo creen y que se empeñan en decir, en afirmar, en asegurar
que nosotros no podemos ser perfectos, que eso es imposible. No lo es, porque es un mandamiento de Yahweh. Y segundo, un hombre o una señora perfecta es aquel que cuando lo mandan a hacer algo y lo llaman a rendir cuentas, o lo está haciendo o ya lo terminó. Y él dice, anda delante de mí y sé perfecto. Así que ser perfecto es estar haciendo todo lo que Yahweh nos mandó o haberlo hecho ya. Hay cosas que ya hicimos, hay cosas que ya pasaron. Por ejemplo, la Brit Milá. La Brit Milá es una señal del pacto con nuestro Elohim creador desde Abraham. Ya lo hicimos. Espero que tú, que no lo has hecho, te apresures para hacerlo, para poner por obra y obedecer la palabra de Yahweh, si en verdad crees que eres hijo de Abraham y que recibirás también con él la bendición. Cosas que ya debimos haber hecho, pero cosas que vamos haciendo en el caminar con él, como por ejemplo, guardar cada mandamiento suyo, guardar cada Shabbat, guardar cada fiesta, guardar todos aquellos mandamientos que se nos han dado, desde el más pequeño hasta el más grande. Solo así podremos seguir afirmando que somos hijos de Abraham, del verdadero Padre que nosotros tenemos aquí en la tierra, o que tuvimos, porque bueno, ya él se reunió con sus padres, él está ya esperándonos. Ya nos enseñó también el siervo que Yahweh es un Elohim de vivos y que Abraham fue reunido con su pueblo, un pueblo de vivos, porque Elohim es Elohim de vivos y no de muertos. Entonces vamos con ese mismo ánimo, con ese mismo anhelo, con esa misma esperanza de encontrarnos y de ser reunidos con nuestro Padre. ¿Con quién? Con nuestro Padre Abraham. Pero este mandamiento lo tenemos que poner por obra. Mandamiento que, entre otras cosas, muchos no están dispuestos a obedecer. Mandamientos que aún, digámoslo, nos da dificultad. Yo soy el primero, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer las obras de nuestro Padre si queremos reunirnos con Él, y por lo tanto aquel que lo llamó y que te llamó y que me llamó a mí. Bien, creo que no vamos a tener todo el tiempo para hacer el recorrido. Yahweh nos dará la oportunidad de encontrarnos nuevamente para que sigamos estudiando esto, porque es necesario. Y quiero dejar la inquietud en tu corazón, que es necesario hacer las obras de nuestro padre Abraham, como sus hijos, que vamos a ir también a ese encuentro con él, a ese encuentro de vivos. Bien, ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque quiero cerrar por razones de tiempo en este momento esta pequeña enseñanza que, repito, Yahweh ya nos dará la oportunidad con su ayuda de que lo podamos continuar, de que hay un pacto que fue hecho con nuestro Padre y que también tiene unas condiciones. Repito lo que dije al comienzo, pacto con Yahweh es un pacto que tiene condiciones, es un pacto que está condicionado a tu obediencia y a mi obediencia. Vamos a recordarlo conforme está en la Escritura. Entonces volvamos otra vez un poco atrás para que miremos cuál es ese pacto y las condiciones. Vamos a leer Bereshit 15 del 12 en adelante. Bereshit 15, 12 en adelante. Yo quise adelantarme un poquito leyendo el mandamiento principal, porque antes ya nos había dicho el Padre a través de su escritura cuál es el pacto que Él quiere mantener. El Padre nos está ofreciendo un pacto. Y él no se equivoca, Él nunca falla a sus pactos, Él nunca deja de cumplir sus pactos, siempre y cuando tú y yo cumplamos con las condiciones. Amén. Vamos a leerlo, vamos a tratar de entender esto y que nos quede en el corazón esa inquietud.
de guardarlo. Bereshit 15, 2 en adelante. Dice, bueno, desde el 1 para que entremos en contexto. Después de estas cosas, de algunas de las que hemos hablado, el rescate de Lot, cuando se presentó Yahweh delante del Cohen, del Elohim Altísimo, del Elohim Shaddai, viene y nos recuerda la historia. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham. Importante saber que todavía no le había cambiado el nombre. Vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, soberano Yahweh, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damasec, Eleazar? Pausa. Dice que pasaron estas cosas, ya Abraham era un hombre rico, porque además de que antes de ir a la guerra él tenía sus posesiones, era rico en ganados, era rico en joyas, en todo aquello que proporciona el bienestar al hombre, pero le dice, Señor Yahweh, ¿qué me has de dar? ¿Qué me has de dar siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Amasec. 3. Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te heredare. Conocemos la historia, él estaba angustiado. Yo veo que hay un hombre angustiado porque no tiene un heredero que salió de sus lomos, que tiene que digámoslo así, tiene su sangre, pero que hubiese sido engendrado por su esposa. Sino que más adelante nos dimos cuenta que vino Ismael y ya sabemos la historia, pero también tenemos que recordar que él le dijo que le daría un hijo porque él lo pidió. 5. Y le llevó afuera y dijo, mira ahora las estrellas y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó Abraham a Yahweh y se le contó por justicia. Y le recordó, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldín para darte a heredar esta tierra. Soy Yahweh tu Elohim. Lo sacó y le entregó la tierra completa. Con esto quiero dejar iniciado, digámoslo así, la parte 2 de esta enseñanza. Porque hasta hoy esta promesa está cumplida y se va a cumplir completamente. Hay un pueblo allá, hay una descendencia que salió de los lomos de Abraham nuestro padre, porque luego vino su hijo Yitzhak, de Yitzhak vino Jacob, de Jacob vinieron sus 12 hijos y de ellos venimos todos nosotros. Repito, si de ascendencia por ascendencia y sangre, y si no porque Yeshua nos trajo a formar parte de este pueblo y de este reino. ¿Estás haciendo hasta aquí las obras de tu padre Abraham? Yo estoy revisándolas y estoy inquieto. Especialmente porque también Yeshua lo puso de presente. Y si él lo dijo y si él lo manifestó a los Yaudín, a la gente de su pueblo, a los suyos, que las obras de nuestro padre Abraham teníamos que hacer, es porque también tú y yo estamos contados. Y esto no ha pasado. No ha pasado en primer lugar porque el mismo Yeshua lo dijo. Para aquellos que creen que solamente la palabra que está en el Nuevo Testamento, Brit HaKadashá, es lo que cuenta hoy. Segundo, porque lo que él estaba haciendo era recordando lo que los padres y los Neviín habían dicho, habían recordado y habían dejado escrito para aquella generación que estaba con Yeshua y para nosotros que vinimos a ser llamados en este tiempo especial. Amén. Entonces no podemos olvidar estas cosas.
Hay un pacto que se va a cumplir con nosotros, pero hay unas condiciones y esas condiciones es que tú y yo hagamos las obras de nuestro padre Abraham. Que Yahweh los bendiga, que esta palabra te haga reflexionar, que esta palabra nos aliente a vivir y a hacer las obras como las hizo nuestro padre Abraham, y que así que él caminó conforme le habló Yahweh, tú y yo caminemos conforme Yahweh nos ha hablado, porque hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha sustentado, hasta aquí nos ha bendecido. Caminemos como él nos ha dicho que caminemos. Shalom, grandes bendiciones para todos. Un saludo muy especial en las naciones a todos mis hermanos. Yahweh los bendiga grandemente. Amén. Shalom. ¿Cuánto? Bueno, mi hermano. Me pasé 8, listo. Vuélese, bajé. Madre mía. Sí.